Saludos jóvenes. Vamos a iniciar el día de hoy con el segundo bloque de la materia de cálculo diferencial, cuyo título es límites. Para comprender qué significado tiene este concepto de límite en el área de las matemáticas, vamos a comprender primero el significado que tiene esta palabra límite en nuestra vida cotidiana. Bien, nosotros ahorita que estamos atravesando por esta pandemia y llegamos a ir a un centro comercial, nos hemos encontrado que frente a la vitrina donde nos van a cobrar o nos van a despachar, hay pegada o hay pintada una cinta en el piso. Esa cinta en el piso precisamente nos está marcando un límite de paso, un límite de acceso. Esta cinta nos está indicando que no podemos sobrepasar de esa línea. ¿Para qué? Para guardar nuestra sana distancia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de límite, una línea que no podemos sobrepasar. Bien, nosotros cuando estamos transitando en una carretera en automóvil, muchas veces nos encontramos con este tipo de letreros, ¿eh? Donde nos marcan un número y ese número precisamente nos indica el límite de velocidad máxima. ¿Qué quiere decir límite de velocidad máxima? Que no podemos rebasar esa velocidad, ¿vale? Entonces, para no infringir las leyes de tránsito, en teoría no deberíamos de rebasar esta indicación que nos muestra el señalamiento. Otro ejemplo de límite en este mapa, esta línea roja, en este caso, nos está simbolizando, nos está mostrando el límite de nuestro territorio mexicano. Este límite que viene siendo la frontera con Estados Unidos, precisamente nos indica que no podemos rebasar esa línea, porque ya estaríamos saliendo de nuestro territorio. Entonces, la frontera con Estados Unidos es nuestro límite en cuanto a nuestro territorio mexicano. Aquí en este calendario se observa otro ejemplo. Cuando un maestro les pone una tarea y les fija una fecha, esa fecha es la fecha límite de entrega. Tal vez pudiéramos eh, entregarla un poco antes, pero no después. En teoría, esa fecha es el límite y quiere decir que esa fecha no la podemos sobrepasar. Y finalmente aquí vemos otro ejemplo de límite. ¿Qué pasó aquí con este camión? Pues no respetó el límite de altura para transitar bajo este puente, ¿vale? Todos los puentes también tienen un límite de altura. ¿Para qué? Para que no pase lo que estamos viendo aquí. Entonces, límite es algo que no debe sobrepasarse, no debe rebasarse. Me puedo aproximar demasiado a ese límite, pero sin sobrepasarlo. Bien, creo yo que con esto queda entendido qué significa la palabra límite en nuestra vida cotidiana. Ahora, vamos a ver cómo se representa, cómo se simboliza un límite en el área de las matemáticas. La notación del límite, es decir, la forma en cómo vamos a simbolizar un límite en el área de matemáticas, es esta que vemos aquí, ¿sí? Esta que estamos viendo en esta parte. Esta expresión, ¿cómo la vamos a leer? La forma de leer esta expresión es la que está aquí abajo. Esto se lee de la siguiente forma. El límite
de la función f de x, cuando la x tiende, esta flechita significa tiende al valor a, es o es igual a L, ¿sí? El límite de f de x cuando x tiende al valor a es igual a L o es L. Y esta palabrita tiende, ¿qué es lo que significa esta palabra? Esta flecha, perdón, esta flecha significa tiende. Se puede leer también como se aproxima. Tiende quiere decir o significa se aproxima. Cuando x se aproxima al valor a. ¿Sí? Así, por ejemplo, utilizando esta notación que estamos viendo, véanla bien, límite de la función x cuando x tiende al valor a es L. Un ejemplo de cómo utilizar esta notación en los ejemplos que acabamos de ver sería la siguiente. Por ejemplo, cuando veíamos el mapa, ¿sí? Decíamos que esta línea roja es la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, cuando una persona se va acercando a esa línea, ¿qué pasa? Que el límite de nuestro territorio mexicano, cuando una persona se aproxima a Estados Unidos, es la frontera precisamente con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vean, esta flechita se lee como tiende o se aproxima a el límite del territorio mexicano cuando una persona se aproxima al país de Estados Unidos. ¿Cuál es el límite del territorio mexicano cuando una persona se aproxima a Estados Unidos? Pues precisamente la frontera con Estados Unidos. Esa frontera es el límite de nuestro territorio. El ejemplo que les comentaba de cuando una persona entra a una tienda y se quiere acercar a la vitrina para que le cobren o le atiendan. ¿Qué pasa aquí? El límite de acceso al cobro de lo que haya comprado esta persona, conforme la persona se aproxima a la vitrina de donde lo despacha, ¿cuál es el límite de acceso para esta persona? Pues la cinta que está pintada o pegada en el piso. Y bien, de manera análoga, esto también lo podemos aplicar en las matemáticas y de la siguiente forma. Vemos aquí un ejemplo. Cuando nosotros graficamos una función matemática, generalmente obtenemos curvas. Vamos a pensar que esta función f que está en color rojo, al graficarla, nos dibujó esta línea azul. ¿Sale? ¿Y qué observamos en esta línea? Si nosotros la recorremos de izquierda a derecha, vemos esta línea que va bajando de una forma muy rápida, baja, 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 y de momento empieza a estabilizarse en un valor. Aquí no se observa, pero si yo esta función la sigo graficando para valores más y más a la derecha, veríamos que esta línea azul ya no va a bajar más allá de la línea roja punteada. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que el límite de esta función, cuando la x tiende a un valor infinito, a un valor hacia la derecha indefinidamente, por eso a infinito, es 1. ¿Por qué 1? Porque vemos que esta línea punteada, que la función ya no está rebasando, ya se estabilizó ahí en ese valor. Esa línea punteada está en el valor 1 de las y. Entonces es por eso, como esa línea que está en el 1
ya no fue sobrepasada, ese es el límite de esa función para cuando la x tiende a un valor que está hacia la derecha indefinidamente, es decir, un valor infinito. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí otra función, ¿sí? Vamos a pensar que esta función dibujó esta línea azul que vemos aquí. ¿Y qué observamos aquí conforme la x tiende a infinito? Es decir, conforme la x se desplaza hacia la derecha de una forma indefinida. Algo parecido a lo de hace rato. Solo que en este caso la función empieza a ascender. Es ascendente porque va hacia arriba. Pero de momento deja de subir y se estabiliza en un valor. Un valor que si vemos aproximadamente está en, en el -1, ¿sí? Porque está entre 0 y -2. Entonces más o menos está entre -1. Ese -1 vendría siendo el límite de esta función cuando la x tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué pasa con esta función cuando x tiende a infinito? ¿Cuál es el límite del valor que ya no sobrepasa -1? Vamos a ver un ejemplo más. Vean, aquí ahora voy a poner una función. Si nosotros graficamos esta función, vamos a obtener una curva como esta. Una curva que va a ascender, se va a cortar y otra curva que va a descender. Se corta precisamente en el valor 2. Y vean por qué se corta. Quiero que recuerden que una división entre 0 está indeterminada, es decir, no se puede realizar. Vean, si yo a esta función le doy el valor 2, ¿qué pasa? 2 menos 2, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Y 1 entre 0 es un valor indeterminado, no se puede realizar. Si ustedes en su calculadora escriben 1 entre 0, les va a salir error, les va a salir indeterminado, les va a poner infinito, porque es una operación que no se puede realizar. El 0 no se puede dividir. Entonces es por eso que aquí esta gráfica se corta en el valor 2 porque en ese valor está indefinido. Pero, ¿qué pasa con la función cuando esta función se va aproximando al 2? Ok, ya me quedó claro que el 2 no lo admite. Pero ¿qué pasa cuando me acerco demasiado al 2? Yo puedo ver esto de dos formas. Puedo verlo por el lado izquierdo. ¿Qué pasa con esta línea conforme se va acercando cada vez al 2? Pues viene subiendo, subiendo poco a poco y de momento, vean, sube indefinidamente. ¿Hasta dónde va a subir? Pues vemos que va a subir hasta infinito. Ya no va a dejar de subir. Conforme más se acerque al 2, más va a ir subiendo la línea. Les dije que lo puedo ver de dos formas, del lado izquierdo o bien del lado derecho. ¿Qué pasa con la otra parte de la función? Conforme me voy acercando a la izquierda, al valor 2. Lo mismo, vemos que empieza aquí a subir poco a poco y ¡zas! Se dispara hacia arriba de forma indefinida conforme más se acerca al 2. Entonces, ya sea por la izquierda o por la derecha, vemos que la función sube indeterminadamente, se va a infinito, conforme más se va acercando al 2. Entonces, el límite de esta función para cuando x tiende o se aproxima al valor 2, en este caso, el resultado es infinito. ¿Por qué? Porque la línea empieza a subir y subir y subir indefinidamente. Pues bien, jóvenes, espero que con estos ejemplos que vimos hoy tengamos una intuición de qué significado tiene la palabra límite, tanto en nuestra vida cotidiana como en el área de las matemáticas. Hasta luego.